El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura hasta lo tréstimo de la tierra. Sean bienvenidos a En Contacto, el ministerio de ANSA B3 Blica del Dr. Charles Stanley. Hoy nos hacemos una pregunta de suma importancia para nuestra vida diaria. ¿Aquí 3N escuchamos? Escuche esto con mucha atención 3N porque la voz que usted decida escuchar hoy determinar 3 el rumbo de su vida maunana. Esta es la generación 3N de los AUT 3 fonos, de los TEL 3 fonos celulares y de todo lo electrónico. Pensando en esto, a menudo uno se sienta a comer con alguien, y ¿qué 3 pasa? Sacan ese celular y empiezan a hablar con alguien M3s, mientras uno es 3 al 3, tratando de conversar, o para... O. Se ponen el AUT 3 fono en el O, 3 do y hablan con la otra persona, mientras lo es 3N viendo a uno a la cara. En lo personal, me parece muy de score 3 es solo mi opinión 3N personal. ¿Alguien MES es estrés de acuerdo? ¿Estrés o no de acuerdo? Sigo pensando que es de score 3, ¿no? Porque uno intenta conversar con ellos y a veces la gente mantiene esa otra conversación 3N hablando de algo de lo que ni siquiera deber 3an hablar, o con alguien con quien no deber 3an. Esa es la generación 3N en la que estamos. Lo que me preocupa es que nuestros O32 se sintonizan con lo mismo que nuestra mente y 3NE con el mundo. Por eso, tengo que preguntar, ¿Q3 es lo primero que usted escucha en el D3A? ¿Q3 es la primera voz, el primer sonido? ¿Se despierta y enciende la radio, el televisor o su M3ica favorita? ¿O se interesa por escuchar lo que Dios quiere decirle en ese D3A? Tal vez dir 3. Dios nunca me ha hablado. Espere a que termine este mensaje y veamos si eso es cierto, porque Dios se interesa por hablar a cada uno de sus hijos, sin excepto 3N. Dios desea hablar también 3N a quienes no son seguidores de Cristo, para que entiendan que 3N es 13. Vayamos primero al libro de Hebreos en la palabra de Dios, donde veremos pasajes muy importantes sobre este tema tan vital para nuestro caminar. Aquí 3N escuchamos. En el primer capítulo de Hebreos, en los versículos 1 y 2, la Escritura nos recuerda el hecho maravilloso de que Dios nos ha estado hablando a lo largo del tiempo. Dios. Tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros de 3As nos ha hablado por el Hijo, a quien constituye 3 heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Escuche esto con atención 3N. Dios no es un Dios silencioso que nos ha dejado a nuestra propia suerte en este mundo catréstico. Él ha hablado a atrás 3 de la historia y nos sigue hablando hoy. Ahora con 31m tambi 3n al Evangelio de Juan, cap 3 tulo 14, vers 3 culo 26. Dios no solo habla el 3 a los profetas en el Antiguo Testamento. Aco 3 vemos a Jes 3 preparando a sus disc 3 pulos para su partida, disitréndoles claramente. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviar 3 en mi nombre, Él os enseñar 3 todas las cosas, y os recordar 3 todo lo que yo os he dicho. Lo que Ges 3 prometí 3 en ese momento no fue solo para sus dis 3 pulos de entonces, sino para todos nosotros hoy en D3A. Tras partir de este mundo, el Estrés Ritu Santo vender 3A y morar 3A en todo creyente. Él mora dentro de usted si es un verdadero hijo de Dios, de Trendonos Gu 3A y Direxi 3N perfecta, hablando directamente a nuestros corazones. As 3, cuando el Estrés Ritu Santo nos habla al Coras 3N, es Dios mismo quien nos estresa hablando. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo dedica en un D3 a promedio para escuchar a Dios hablarle? Dios le habla a sus hijos maunana, tarde y noche. El asunto es, ¿lo escuchamos? ¿Dedicamos tiempo para estar a solas con Dios y pedirle que nos hable? El hecho de pensar que podemos pasar todo el D3A sin la ayuda de Dios, sin su Direchi 3N divina y sin su Sabidur 3A, es una muestra de profunda arrogancia de nuestra parte. Alguien dir 3. Bueno, no es que yo sea arrogante, doctor Stanley, pero tengo muchas cosas que hacer. Pero si pasamos un D3A entero sin tomar en cuenta a Dios y sin escuchar su voz, expresamos con nuestra actitud que podemos vivir perfectamente sin Él. Y la verdad es que no podemos vivir ni un solo segundo separados de su gracia protectora. Dependemos de Él para cada respirasi 3N. Pensemos en las principales razones por las que las personas no escuchan a Dios. Primero, porque no tienen una relación 3N con Él. Muchas personas no lo escuchan porque no son salvas. Pero una vez que usted acepta a Cristo como Salvador, tiene una relación 3N con Él. Segundo, muchas personas no esperan que Dios les hable. Dios siempre habla, que le escuchemos o no es otra cosa. Tercero, el ruido del mundo disipa la voz de Dios. La gente se despierta y de inmediato enciende la televisi 3N o la M3ica.
dejando que el ruido del mundo acalle la voz del Todopoderoso. Cuarto, no toman en cuenta la palabra de Dios. Si ignoramos este libro, que es nuestro manual de instrucciones, no escucharemos a Dios, pues Él nos habla principalmente a través 3 de su palabra. Quinto, tienen una actitud rebelde. Viven en pecado y no quieren que les digan C3 meo vivir, intentando llenar un vacío interno que solo un Dios santo puede llenar. Sexto, son engaunados por el atractivo del mundo, sintonizando sus O3-2 a las cosas terrenales en lugar de al soberano del universo. S3 timo, cuando albergan pecado en sus vidas. El pecado ensordece y cierra los O3-2 espirituales del creyente. Este R3 jico cuando alguien no sabe escuchar a Dios. La gran pregunta es, ¿C3 mo podemos identificar su voz? ¿C3 mo discernir la diferencia entre lo que yo quiero, mi propia carne, y la voz de Dios? Préstame darle algunas sugerencias B3icas. Primero, la voz de Dios siempre concuerda con su palabra escrita. Dios nunca nos dir 3 nada que es 3 en desacuerdo con la Biblia, porque Él no se contradice. Si lo que escucha contradice un solo versículo de la Biblia, destréschelo de inmediato. Segundo, a menudo lo que Dios nos dice entra en conflicto con la naturaleza humana. Quizás Dios le pida hacer algo que es totalmente opuesto a la percepción 3N que tiene de ese 3 mismo o de sus capacidades. Cuando Dios nos da una orden, Él no se equivoca. Él nunca nos llama a hacer algo sin equiparnos para cumplirlo. Tercero, Dios desaf 3A nuestra fe. Él no permitir 3 que permanezcamos en el mismo nivel de fe, porque de ser A es 3, no crecer treamos. Dios nos desafiar 3 a hacer cosas que creemos que no podemos hacer, para que después de hacerlas le demos la gloria y nuestra fe aumente. Haz 3 es como crecemos en la vida cristiana. A veces Dios nos habla silenciosamente. En el silencio absoluto, cuando todo lo dem 3 es marcha con normalidad, Dios le habla directamente a nuestro coraz 3N con total claridad. Debemos aprender a escuchar a Dios por las decisiones cotidianas que debemos tomar. No podemos excluir a Dios de ninguna decisión 3N. Tambi 3N necesitamos escucharle para recibir su protechi 3N divina contra relaciones equivocadas y malas elecciones. Su protechi 3N es perfecta, pero requiere nuestra obediencia. Hay graves consecuencias de no escuchar a Dios. Si no lo escuchamos, dejamos que el mundo nos aleje de él. Tambi 3N somos engaunados F3silmente por las opiniones de los DEM 3Es. Y tomamos decisiones muy costosas que pueden afectar el resto de nuestras vidas e incluso a nuestros hijos. Andar por nuestro propio camino trae consecuencias eternas. Si usted rechaza a Jesucristo de manera deliberada, pasar 3 la eternidad separado de Dios. Y si ya es salvo pero decide no seguir su voluntad, perder 3 recompensas eternas. Por eso es tan importante andar en obediencia cada D3A. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, le invito a tomar hoy la decisión 3N es importante de su vida. Crea en su corazón 3N que Dios resucite 3 a su Hijo y confíe 3 celo como su honor y ser 3 salvo. Oremos, Padre Celestial, Q3 en agradecidos estamos de que tu palabra sea tan clara. Te pido que grabes en el corazón 3N de cada oyente la importancia de escucharte y obedecerte en cada paso. Perm 3 te nos buscar tu rostro por encima de todo ruido terrenal. En el nombre de GES 3, AM3N. Continuamos en contacto con el Dr. Charles Stanley, alcanzando al mundo con el Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza B3 Blica SE3 Lida. Hoy hablaremos sobre la fuente de nuestra fortaleza cuando nos sentimos agotados. Todos experimentamos en ALK 3N momento fatiga y desgaste, pero cuando esa fatiga se torna en destrésnimo constante y sentimos que no podemos M3s, que estamos exhaustos F3ica, emocional y espiritualmente, eso no se trata de un simple cansancio. Estamos experimentando agotamiento. Esto le puede ocurrir a cualquiera, a una madre cansada por el cuidado del hogar, a un ejecutivo de corporación 3N o a un pastor. De hecho, miles de pastores y L3Ds abandonan el ministerio cada uno debido al agotamiento. Vayamos a Isa 3 Ascap 3 Tulo 40, comenzando en el vers 3 Culo 27. ¿Por qué 3 dices, oh Jacob, y hablas 3, Israel? Mi camino es 3 escondido de Jehová 3, y de mi Dios paz 3 mi juicio. ¿No has sabido, no has o 3 lo que el Dios eterno es Jehová 3, el cual cree 3 los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los J3 venes flaquean y caen, pero los que esperan a Jef3 ten 3 en nuevas fuerzas, levantar 3N alas como las 3 gilas, correr 3N y no se cansar, caminar 3N y no se fatigar N.
Recuerdo una 3 poca en mi propia vida, en la D3 cada de los 70. Adem 3 de pastorear, trabajaba intensamente en programas de televisión 3N. Era una tremenda responsabilidad que me consum 3A por completo. Termin 3 en el hospital 3 veces en un solo A1O. Cada vez le dec 3A al M3 dico, no estoy enfermo, solo estoy cansado. Me aconsejaron disminuir el ritmo, pero me conven 3 de que todo lo que hac 3A era vital y que no pot 3A parar. La tercera vez, mi querido amigo, el doctor Stephen Olford, me visit 3. Al vernos en un restaurante, me preguntó 3C3 meo estaba y mi esposa le dijo la verdad. Él me dijo, debes ir al hospital esta misma noche. El doctor Olford hablé 3 con los L3 de mi iglesia y les advirtí 3 que si me quer 3 an vivo, deb 3 an darme un descanso de varios meses. Me tom 3 1 a 1 recuperarme de aquel colapso. Les comparto esto para mostrarles C3 mo Dios acte 3A en nuestras vidas. Hoy en D3A tengo muchas M13 responsabilidades que en aquel entonces, pero ya no me siento as3 de agotado ni presionado. Dios me ence 13 a vivir extrayendo la ener 3A y la fuerza directamente de Él y no de mis propios recursos. En Romanos 8 se nos dice que somos M3 que vencedores por medio de aquel que nos ha M3. Ser M3 es que vencedor significa salir de la batalla con M3 es fuerza y bendici 3N de la que te entresamos al iniciarla. Una de las razones principales del desgaste espiritual es tener una bici 3N equivocada del Evangelio. Muchas veces pensamos que la vida cristiana es una F3 mula llena de reglas, deberes, mandatos y prohibiciones, pero la vida cristiana no es una F3 mula, es una relaci 3N de amor. Ges 3 dijo, yo soy la vid, vosotros los P3 panos. Como P3 panos conectados a la vida y la savia del Seunor fluyen en nosotros para producir fruto. El segundo problema es una perspectiva equivocada de la madurez espiritual. Creyendo que madurar es tener todo bajo nuestro propio control, logrando reprimir la carne con nuestras propias fuerzas. Pero la carne es esa parte de nosotros que insiste en actuar de manera independiente de Dios y siempre estar 3 a 3. Madurez espiritual no significa que ya no necesitemos a Dios porque somos perfectos. Al contrario, madurez es reconocer que no podemos cambiarnos a nosotros mismos, sino que debemos depender absolutamente de Dios cada D3A para que Él haga en nosotros lo que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Dios sabe que somos Efrefre 3 giles. Él no nos dice 13 para ser autosuficientes, sino para ser suficientes en Él. Isa 3 dice, los que esperan a Job 3 ten 13 en nuevas fuerzas. En el original hebreo, la palabra esperar significa trenzar, unirse estrechamente a algo hasta volverse uno solo. Cuando estamos trenzados con el Seunor, intercambiamos nuestra debilidad por su fuerza inagotable. Recientemente, mientras observaba unas hermosas 3 gilas en Alaska, no 3 que una de ellas de repente abrí 3 sus enormes alas y despeg 3. Lo impresionante es que casi no va 3 sus alas, simplemente las extendí 3 y se dej 3 llevar por las corrientes de aire, el F-tren 12 M3 y M3 alto sin esfuerzo F3 psico, Pens 3. Seunor, esa es la clave. Dios no quiere que vivamos batiendo las alas con desesperación y 3N en nuestras propias fuerzas. Él quiere ser el viento bajo nuestras alas para que volemos en su poder, descansando por fe y disitréndole. Seunor, yo no puedo con esto, pero T3S3. Pasemos ahora a la siguiente parte de este mensaje, el dominio de Dios, nuestra confianza. Permtréstanme compartir algo sumamente personal. Hace algunos a través 3 por una de las etapas M33S dolorosas, oscuras y difíciles de mi vida entera. Me encontraba profundamente desanimado, cargando un peso abrumador, sintitréndome solo y desamparado. En medio de esa densa niebla, un fiel y sabio amigo se acercó 3, me puso la mano en el hombro y me dijo unas palabras que transformaron mi vida para siempre. Recuerda, Charles, Dios tiene el control. Por las noches contemplé vamos los leunos en la chimenea y cada vez que yo expresaba destrés nimo o temor, él volve 3 a decirme, recuerda, Charles, Dios tiene el control. Esa sencilla declaración 3N se convierte 3 en un ancla inquebrantable para mi alma. He aprendido por experiencia que cuando afirmamos con total convicción 3N que Dios tiene el control, una profunda sensación 3N de paz, seguridad y gozo indescriptibles inunda nuestro ser, sin importar las dificultades que enfrentemos. En el Salmo 103, versículo 19, David declara, Jehová 3 estable 3 en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. El trono celestial es el lugar supremo de autoridad desde donde Dios gobierna con absoluta soberan 3A. La soberan 3A de Dios es su gobierno absoluto y control total sobre todo el universo, incluido cada ser humano.
Lo vemos en la Creaci 3N, lo vemos también 3N en su soberano plan de redención 3N tras la K3 del hombre en el ED 3N, y lo vemos en el diluvio en tiempos de No 3, donde a pesar de la maldad, Dios mantuvo el control absoluto. Tambi 3N lo vemos en la Elechi 3N soberana de Abraham, de cuya descendencia provino nuestro Salvador Jesucristo. Toda la Biblia, desde G3 Nesis hasta Apocalipsis, nos revela a un Dios soberano. En el Apocalipsis, Jes se es presentado como el Señor absoluto de la historia y del universo entero. ¿Qué 3 significa esto para nuestra vida diaria? Significa que nuestro Padre Celestial, quien tiene todo el poder, es 3 continuamente involucrado en nuestra existencia para protegernos, proveer nuestras necesidades y guiarnos con su amor perfecto. Descanse hoy en esa gloriosa verdad. Dios tiene el control absoluto de su vida.